Hola, hola, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a hacer un punto fácil, rápido y sencillo de realizar. Se llama punto tunecino básico. El punto tunecino se trabaja en una aguja más o menos así de larga. Este es un ejemplo porque pues, estas son unas agujas con las que yo tejo en 2 agujas. Pero el punto tunecino, la aguja es más o menos así de larga. Con esta aguja ustedes pueden realizar edredones, pueden hacer cojines, sacos, entonces es mucho más largo y más fácil de trabajar. Y la punta de la aguja, porque es que yo no tengo esa aguja, la punta es como esta. Es una aguja de crochet, por así decirlo, pero larga. Entonces vamos a iniciar. Yo aquí tengo ya mi hilo y voy a trabajar con la de 5, o sea esta. Entonces vamos a hacer nuestro nudo. Entonces ingresamos nuestra aguja, damos la vuelta, tomamos hilo, sacamos y apretamos. Y ya así nos queda nuestro nudo. Vamos a hacer 10 cadenas. Entonces iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Entonces ya tengo mis 10 cadenas. Vamos a hacer una cadena más. Voy a poner mi dedito acá. Una cadena más. Y vamos a contar 1, 2 y aquí en la tercera voy a ingresar. Entonces contamos acá. 1, 2 y aquí en la tercera y vamos a ingresar nuestra aguja. Ingresamos nuestra aguja, tomamos hilo y la dejamos ahí quietica. Vamos con nuestra siguiente cadena. Entonces, ingresamos sin lazada, sin nada. Simplemente ingresamos, tomo hilo, saco y dejo hasta ahí. Nuevamente en la siguiente cadena, acá. Ingreso, tomo hilo, tomo lana, perdón, y dejo ahí, hasta ahí. Aquí nuevamente ingreso a la próxima cadeneta, tomo hilo y me quedo ahí. Vamos a seguir en la siguiente. Entonces en esta cadena, si ustedes se dan cuenta, yo no tomo lazada, simplemente ingreso directamente, tomo hilo y me quedo ahí. Nuevamente en la próxima ingreso, tomo hilo y me quedo ahí. En la próxima entonces ingreso, tomo hilo y me quedo ahí. Nuevamente ingreso, tomo hilo y me quedo ahí. Y vamos en la última. Ingreso, tomo hilo y me quedo ahí. Entonces, como realizamos 10 cadenas, debemos tener 10. Entonces son 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, si empezamos con 10, terminamos con 10. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? En esta vuelta siempre vamos a sacar una lazada con la primera. Siempre con la primera para que le dé altura y rectitud a nuestro tejido. Entonces vamos a tomar hilo y sacamos por la primera y nos quedamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar a sacar por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2. Entonces vamos a iniciar. Entonces aquí tomo hilo y saco por las 2. Ahora voy a sacar por estas 2.
Ahora voy a sacar por estas dos. Tomo hilo, saco por las dos. Tomo hilo, saco por las dos. Tomo hilo, saco por estas dos. Tomo hilo, saco por estas dos. Tomo hilo, saco por las próximas dos. Tomo hilo, saco por las próximas dos. Tomo hilo, saco por las dos. Y así es como nos va quedando nuestra puntada, nuestro punto tunecino. Ahora, como se pueden dar cuenta, en esta puntada se forman como unas lineecitas, como unos bloquecitos, como espiguitas. Esta, acá, aquí, acá. Vamos a trabajar entonces sobre estas lineecitas que se forman en el tejido. Entonces aquí tengo, aquí no voy a hacer absolutamente nada, me voy a dirigir directamente a esta espiguita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ingresar por la espiguita, tomo lazada y saco. Nuevamente me dirijo a la próxima espiguita o a la próxima línea, si ustedes se dan cuenta es esta. Ingreso, tomo hilo y saco. Tengo 3. Nuevamente acá, si se dan cuenta, se formó como una línea, como una espiguita. Ingreso, tomo hilo y saco. Ahora aquí, donde está la línea, ingreso, tomo hilo y saco. Aquí, si se dan cuenta, está como la espiguita. Entonces ingreso, tomo hilo y saco. Ahora aquí tomo la espiguita, tomo hilo y saco. Aquí donde tenemos la otra espiguita, tomamos el hilo y sacamos. Tenemos 2, 4, 6, 8. Nos faltarían 2. Entonces aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos la otra espiguita. Simplemente ingresamos, tomamos hilo y sacamos. Aquí hay que tener mucho cuidado de tejer la última, que sería esta, porque si no la tejemos el tejido empieza a deformarse, es como hacer disminuciones, entonces empieza y no va a quedar recto. Entonces aquí vamos, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 sería esta espiguita que nos falta, la de la puntica. En esta parte hay que tener mucho cuidado. Ingresamos nuestra aguja, tomamos hilo y sacamos. Y así es como nos está quedando nuestro punto. Ahora, aquí nuevamente, como les dije anteriormente, vamos a iniciar con esta nomás para darle altura. Entonces, tomamos hilo y saco solamente por la primera. Y de aquí en adelante vamos a sacar por las dos. Entonces tomamos hilo y saco por las dos primeras. Perdón, por las dos primeras. Ahora vamos a sacar por las dos primeras. Tomamos hilo,
sacamos por una, sacamos por dos. Nuevamente tomo hilo, sacamos por las dos primeras, una y dos. Nuevamente tomo hilo, saco por estas dos primeras. Nuevamente tomo hilo, saco por las 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 dos primeras y nuevamente tomo hilo y saco por las dos. Y así es como nos va quedando esta hermosa puntada. Está quedando muy linda. Y aquí nuevamente iniciamos. Entonces, aquí vamos a ingresar por nuestras líneas o por nuestras espiguitas. Entonces aquí ya representa una que sería esta. Entonces en el comienzo no hay que hacer nada. Nos dirigimos a la segunda, ingresamos, tomo hilo y saco. Nuevamente me dirijo a la próxima espiguita, tomo hilo y saco. Nuevamente me dirijo a la próxima espiguita, que es esta. Ingreso, tomo hilo y saco. Nuevamente ingreso la espiguita y saco. Aquí ingreso a mi espiguita que se formó, tomo hilo y saco. Ingreso aquí a la próxima, tomo hilo y saco. Ingreso a la próxima, que sería esta, tomo hilo y saco. Vamos 2, 4, 6, 8. Aquí en esta espiguita, cojo la espiguita, tomo hilo y saco. Y recuerden la esquinita. Hay que trabajar la esquinita, tomo la espiguita, tomo hilo y saco. Y así sería como nos queda esta hermosa puntada. Y aquí nuevamente volvemos a iniciar. Entonces aquí sería, tomamos la lazada, sacamos por la primera. Y aquí ya se saca por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 y nuevamente volvemos a realizar. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.